Hay mucho silencio, siento que no estamos en vivo. Sí, Para es que raro. igual no me salta todavía. Esto es extraño. La otra vuelta que estuvimos Tuvimos un nosotros... despelote para Sí, fue un aprender. Sí, quilombo. pero no lo recuerdo tan como solitario. Ahora Sí, me siento como me un da poco un poquito sola. de miedo. si te Estoy como soy- que me quiero ir. Bueno, Para que igual no me aparece, bienvenidos. dice fuera de línea. A mí tampoco me estaría Estamos hablando con nadie. Con el aire mismo. Con la Igual está la mismísima grabación puesta, pero bueno, cualquier cosa. Ellos hablaban. Ellos hablaban al aire mismo. Solos. Literal. No, Ahí ahí va, está. estamos. Bueno. ¿Estamos? Bienvenidos, Yo gente. estoy Bienvenidos. Es un programa Hola. Bueno, pero bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Hay que bienvenir a la gente. Hay que Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, Paren, bienvenidos paren, una paren. noche más a Pásame la Lupa, tu programa policial de confianza, como Controlamos, siempre. parece- Parece bien. offline. Fíjate ¿Te si aparece escucha offline bien. de nuevo? Estamos sin producción. Si Claro. alguien nos está viendo, pedimos disculpas. Estamos solos. Hoy no tenemos Somos los que produ. estamos los que somos. Claro, porque, bueno, la produ tenía partido de Buenas. River. Bueno, ahí sí. Parece que no Sí, veo ¿nos nada. escuchás? Y si vas a tener que ayudar a este programa. Nos Sí. escuchás bien, se escucha bien, nos vemos bien. Por si en algún momento hay favor. algún problema, lo tirás por el chat porque Melu no está. Exactamente. Sí, nos escuchamos. Bien, ok. perfecto. Y ahora perfecto. esperemos un rato Sí, que, todo bien. que caiga gente Sí, al sí, baile. sí, sí. Porque Hola, siempre... Isi. Sí, todo bien, Mirá, lindos, Isi, tengo el pelo gris. excelente. ¿Qué le contaba? Lindos, bueno, gracias. Muchas gracias, sí, sí. Gracias, Gracias. te queremos. Te queremos. Ahí va. Claro, está mucho más gris que... Está raro. Está, No, está bien. extraño. Pero está mejor que el amarillo. Sí, ¿no? Sí, está mejor, está mejor. Sí, gracias. In love con el pelo. In Muy love, bien. no I love, in love. In love con el Ah, pelo. Yo bueno. veo como el orto. ¿Cómo se dice cuando tenías mucho momento culo de botella? Culo de botella, Sí, así ahí va. es. Bueno. Yo me siento re triste. Cuestión, estamos solos, Sí. no está la producción, no hay sonido, No hay nada. no escuchamos música de fondo, No veo, Es no que- vemos no, a no nadie. sabemos qué Hubiese está sido- pasando, tenemos Pará, miedo. Hubiese Nos sido, encerraron acá. hubiese sido un problema tener la música de fondo porque no podemos controlar el volumen desde acá y todo, así que nada, Bueno, aprendimos pongo yo en el de esta celular. manera. Pero bueno, nada, eso. Hoy estamos sin produ, pero estamos igual porque nosotros somos cumplidores. Acá Así estamos. es. Bueno, No van a así ver es. fotos. Igual ya hablé con producción. Le dije, mirá, como te fuiste, ahora te toca editarlo. Y Ahí luego va. vas a poner En la fotos. edición van a ver fotos. Que en la edición Ok. de YouTube. Ahí va. Si la producción Si Dios nos quiere. da bola. Muy vamos buen a- servicio, pone. Perfecto. Excelente, excelente. Yo Así tengo que un poco de bueno. calor, Sí, yo ya ¿Arrancamos? directamente. No sé. Sí, yo diría de arrancar. Nos vamos a dormir ahora. Nos vamos a dormir. Pero bueno, nada, eso, gente. Hoy traemos un caso muy, muy, muy interesante. Muy Como interesante. siempre, traemos, bueno, casos que tienen un extenso historial. ¿Qué Me pasó? pegué. Te- Me bueno, pedí sola. traemos casos con un extenso historial. En este caso, bueno, vamos a hablar bastante. Es un caso argentino y sí, Argentino. estamos hablando de Erika Soriano. Pero antes de arrancar, me gustaría Disclaimer. que demos el disclaimer de siempre. Bueno, para arrancar queremos pedir disculpas si tratamos el tema de alguna manera que les parece inadecuada. Siempre los datos son traídos con el mayor de los respetos posibles. También es un caso muy reciente, así que no queremos ofender a ninguna de las víctimas y sus familias involucradas. Y además quiero aclarar que esto no se dice, pero yo me confundí de caso. Ah. Entonces, Se yo mandó pensé, sola. pará, sí, obvio. Se prendió fuego. Pero yo Está sí, bien, está bien. Yo Está sí bien, me... No, aclaro por las dudas. Si me equivoco es porque yo estudié otro caso para el día de hoy. Así que bueno. Se estudió el caso de la semana que viene. Me la estudié el muchacha. caso de la semana que viene. Pero bueno. Así que bueno, nada, ahora sí, arrancamos. Bueno, para Melu que va a hacer la edición, pásame la lupa. Para ustedes, sigamos. Para ustedes que están en vivo, sigamos. Bueno, hoy traemos el caso de Erika Soriano, un caso que, bueno, conmocionó a nuestro país hace bastantes años ya, pero que, bueno, sigue siendo un Es caso bastante moderno. reciente igual. Es un caso bastante reciente, de los primeros con la carátula, digamos, de violencia de género y demás. Ya vamos a entrar un poquito más en eso. Pero bueno, comenzamos contando la historia de Erika Soriano, quien era una joven de 29 años. No se sabe mucho de su vida privada, esto fue algo que nos costó bastante investigar. Solo se sabe que nació en 1979 y que había sido madre joven, que tenía una hija llamada Florencia, pero no hay como muchos detalles de su vida, como que fue una vida bastante normal, digamos. Sí. Se separó del padre de su hija al poco tiempo de que la nena nazca. Por problemas económicos, ella volvió a vivir con su madre a Villa Erina.
Muy bien. Buscó distintos tipos de trabajos para poder mantener a su hija y en 2009 ella encontró un trabajo en un puesto de cosméticos en el centro. Recordemos que ella vivía en provincia y para los que no son de acá es un tramo muy largo. Como 2 horas. Ujú. 2 horas de viaje hasta su trabajo. Total. Bueno, siempre con Florencia, con su hija, eran muy unidas y les gustaba pasar tiempo juntas, era como una característica de ellas. Y en 2009 se engancharon mucho con un programa que se llamaba Hoy es tu día, que era conducido por Luli Fernández y Horacio Cavac, acá en ¿Alguien se Argentina. acuerda de ese programa? Yo no me Yo no acuerdo. tengo recuerdo, la verdad, No pero tengo era idea. chico, así que Sí, en entiendo. 2009 teníamos Claro. 7 años. Pero bueno, claro, la característica de este programa es que la gente podía ir a modo de tribuna, participar, viste, era un programa bastante ameno y ellas estaban muy, muy enganchadas. Erika llamó por teléfono para poder ir a la tribuna y la llamaron para avisarle que podía ir. Ellas fueron, pasaron no sé si era la tarde o la noche, pero la pasaron increíble. Se divirtieron mucho y luego volvieron juntas para su casa. Lo que ellas no sabían era que alguien de la producción justamente había puesto sus ojos en Erika y esa persona era Daniel Lagostena de 49 años. Daniel era un hombre complicado, ya tenía un historial de, bueno, relaciones tóxicas, había estado con varias mujeres que, nada, lo habían reportado a él como una persona violenta, como una persona desagradable en ese sentido, que tenía malos tratos y que tenía problemas psiquiátricos, lo cual, bueno, ya no es algo menor, tiene otro grado de gravedad, digamos. Una mujer con la que él había tenido un hijo contó que evitó todo tipo de contacto con Daniel y que él jamás preguntó por su hijo. Es una locura eso. Y otro dato no menor es que él había estado internado en una clínica psiquiátrica de Quilmes, de la cual salió bajo mucha medicación y sin estar del todo estable. Y por eso no podía mantener sus trabajos, hasta que, gracias a un amigo, consiguió un puesto en el programa donde terminó conociendo a Erika. Exactamente. Después de este programa, él se dirigió al listado de los números de teléfono de las personas que habían asistido a la tribuna esa noche para buscar expresamente el número de Erika y, bueno, empezar a contactarla. Erika recibió bien los mensajes que él le mandaba, eran mensajes simpáticos, divertidos, y esto hizo que ella se enganche y le compartiera su mail, por donde siguieron hablando un montón, y también después empezaron a mandar cartas al medio... Paréntesis, político. recuerden que estamos hablando del año 2009, no Era había mucho el redes mail, sociales sí. tan presentes como hoy en día, entonces era la manera de comunicarse, el hecho de mandarse mensaje de texto, hablar por correo electrónico era lo más común, por Y eso. hablaban un montón. Hablaban mucho. Sí. Ahora vamos a ver algunas de las cosas Tenemos que algunos charlaban, mails. sí, es tremendo. Dada la química que tenían entre los dos, decidieron verse en persona y su encuentro fue en un bar de Capital donde ella trabajaba. Este encuentro los marcó a ambos al punto en el que querían verse y hablarse constantemente, como al principio de cualquier relación que estás como por ahí Sí, muy enganchado, metido. Claro. muy simbiótico todo. Ellos buscaban puntos medios para verse, porque recordemos que Erika era de Villa Adelina, es decir, zona norte, y Daniel era de Lanús, o sea, zona sur. Estaban en los dos extremos de la Muy provincia, lejos. digamos, de Buenos Aires, del conurbano, ¿no? Entonces, nada, tenían que poner algún punto medio como para encontrarse. Y cada vez estos encuentros empezaron a volver más recurrentes, hasta que ya empezaron a verse todos los días. Daniel conoció a la hija de Erika. En este punto, Erika como que empezó a notar un poco el tema de la tendencia que tenía Daniel hacia el control, hacia esta obsesión que él generaba con sus parejas, pero no le prestó mucha atención porque justamente Daniel representaba lo que su anterior pareja no le pudo dar, que era la estabilidad y la seguridad de que él iba a estar presente ahí. Entonces como que hizo oídos sordos, digamos, a todo el maltrato. Aparte que uno tenía. enamorado no ve las cosas malas que tiene el otro. Total. O sea, al principio de la relación nunca ves esas cosas. No, Ese todo es te parece el gran bonito, problema. Todo te parece dejás lindo pasar y- cosas. Sí, Eso es dejás muy pasar cosas importante, que... Que no tenés que dejar pasar, Que no pero te- no te das cuenta. o No sea, te das realmente cuenta, no lo las ves, pero si algo mínimamente te hace ruido, Hay que repensalo. huir. Ujú. Menos de 4 meses después, Erika y Lagostena se fueron a vivir juntos a Lanús. No todo fue color de rosas porque había 2 problemas. A la hija de ella la tuvieron que cambiar de colegio y a ella le costaba mucho más llegar a su trabajo. Y igual no le importó porque por lo que Ujú. decimos, ella estaba como muy enamorada y se sentía muy segura al lado de él. Entonces era como Claro. que todos los problemas los minimizaba y los dejaba en un segundo plano. Era más importante estar con él que cualquier otra cosa.
pero la convivencia empezó a mostrar el lado oscuro de Daniel. Él era muy celoso, inseguro y todo el tiempo le decía que tenía miedo de que ella lo dejase. Entonces él la controlaba muchísimo. Dónde estaba, con quién estaba, qué hora volvía, dónde iba, etcétera. Exactamente. La que mantenía la casa era Erika. Básicamente tenía varios trabajos mientras que él no conseguía nada. La que se encargaba de mantener, de sostener la economía familiar era ella. Y encima lo habían echado de la producción en la que había conocido No duró nada. a Erika. Entonces, claro, no duró nada. Medio año, ponele. No tenía trabajos y se dedicó a hacer changuitas para poder vivir y aportar algo a la casa, digamos, que bueno, eran pintar, trabajos de albañilería, cosas como muy esporádicas que no eran un trabajo estable que le brindara una entrada importante, ¿no?, a la familia. La familia de él tenía locales en los cuales funcionaban empresas de servicios funerarios, recuerden esto, Sí. pero no era de ellos la funeraria y la Agostera no tenía ningún vínculo económico con estas empresas, o sea, no le generaba ningún ingreso. Simplemente eran dueños del predio, digamos, Claro. pero No lo tenía nada que alquilaban. ver con la funeraria. Claro, y la funeraria pagaba un alquiler para tener su espacio ahí, digamos. Claro. Como dijimos, ellos tenían conversaciones constantemente y ella lo hacía desde su trabajo y él desde su casa. Eran mensajes muy románticos y apasionados. Tenemos un ejemplo. Sí, voy a Son un poco largos los son un mails. poco extensos, así que voy a tratar de leerlos un poco rápido, pero dicen: abrí los ojos y lo primero que visualicé fue tu carita. Sentí un cosquilleo en la panza que me hizo sonreír. Ahí es donde empiezo a vivir, a entender el amor, a crecer, a confiar, a soñar. Tengo 1000 razones para agradecer el haberte conocido, la gran oportunidad que me dio la vida de ponerte en mi camino. Hoy puedo decir que soy feliz, que me siento plena, que estás en mi prioridad número 1. Dejemos a Flor al margen. Me das mucho, me colmás de sentimientos hermosos, me emociono con solo recordar mis fines de semana a tu lado. No tengo palabras para transmitir este hermoso sentir. Gracias, mi amor. Ayer mi mamá me dijo que parecés ser una persona maravillosa y que me merecía un ser como vos, que por fin lo había encontrado, y no se equivocó, porque yo puedo verlo, vivirlo y comprobarlo cada minuto. Flor está contenta con esto que está pasando, te adora, lo veo en sus ojos, y eso me hace aún más feliz. No puedo pedirle más a la vida, estoy agradecida por tener la familia más linda, la hija más hermosa y buena, el trabajo soñado y al hombre de mi vida que se encarga de amarme de una manera que solo él podría. Sí, no, que ya O sea, como escuchamos vemos que es... Recordemos no se daba que cuenta, claramente no te das cuenta de hacía esas cosas. 3-4 meses que estaban saliendo para este punto Sí. de la historia, o sea, mucha intensidad. es Ya muy- vivían juntos, se había presentado Exacto. a la hija, Exacto. ya estaban los tres conviviendo, que encima debe ser difícil convivir con la hija o el hijo de tu pareja. De tu pareja. Total, Sí, total, y pero además aparte era una nena grande, no era igual es difícil de ambas formas, supongo, no obvio, tengo idea. obvio. Pero a tener 12 años es como ya entiende, la Florencia entendía lo que Claro, vivía. sí, 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 y además, bueno, esta intensidad es característica, ¿no? De este tipo de personas con obsesión Sí, la y demás, ¿no? manipulación. Sí, lo que se llama el love bombing, Ujú. o sea que es como que al principio de una relación un montón de intensidad, un montón de amor y de repente eso es lo que usan los manipuladores para Claro. justamente controlar a la otra persona, ¿no? Brindarle Exacto. todo esto que ellos creen que necesitan. Pero bueno, como vemos, el amor entre ellos parecía no tener fin y sumado a esto llegó la noticia de que Erika parecía estar embarazada. Claro, esto fue un punto de inflexión bastante grande en la relación entre ellos dos, porque en un principio uno pensaría que esto los uniría más, pero no fue así. Se puso cada vez peor, la controlaba mucho, todo el tema de la mudanza en realidad había sido un plan de él para tenerla más cerca, para poder mantenerla controlada, y dentro de su retorcida mentalidad, el embarazo lo único que hacía a él era darle la seguridad de que Erika no se iba a ir a ningún De otro que iba a lado. ser de él en realidad. Claro, y Sí, para de que poder le iba a tener o sea, ahí controlarla. porque no estaba le, embarazada. realmente no le importaba tanto el hecho de que iba a tener una hija, sino que le importaba Un más hijo. el hecho de que iba, o un hijo, sino el hecho de que iba a poder controlar más a Erika a través de ese embarazo. O sea, es... Porque le iba a tener cerca todo el tiempo porque era también su hijo o hija. Claro, Ujú. Por el embarazo ella se sentía muy mal, no tenía la misma energía que antes, obviamente, y él empezó a pensar que era porque ya no lo quería, tampoco podían intimar por la misma razón, y a esto él lo volvía loco y cada vez se obsesionaba más.
Claro, retroalimentaba ese estado mental de él. Pasa que ella, claro, sentirse mal no tenés la misma energía que antes, no estás Sí, igual no. porque en tu cuerpo se están moviendo muchas cosas. Sí, estás Realmente literalmente gestando vida, o sea, debe cambiás ser un montón, debe Sí, ser es un proceso algo re loco, ¿no? súper Tengo- complejo. súper complejo en el Súper. que no Te reaccionás cambia un como- montón. Claro. Aparte del cuerpo también siento la mentalidad porque también tenés que pensar en que vas a traer a otra persona al mundo, tenés que darle de comer, tenés que comprar los pañales, o sea, no es solo el sentirse mal. Es la físicamente. responsabilidad psicológica. Claro, todo junto. Y Claro. ella estaba rara por eso. Florencia, que era la hija, se sentía cada vez más incómoda y la situación no parecía mejorar, así que le hizo el pedido a su madre de irse a vivir con su papá, lo cual fue un golpe muy duro para Erika porque ambas eran muy unidas. Y cuando la niña se fue, la Agostena se volvió más oscuro y más controlado. Claro, sin la Claro. nena en la casa supongo que Tenía más empezó... control, no se cuidaba tanto por ahí de las cosas que hacía o no, porque Claro. ya no tenía espectadores. Ya no tenía nadie que se interpusiera entre Erika Entre y ellos él. dos, claro. Pero bueno, él buscaba controlar cada movimiento de Erika, todas las cosas que ella hacía, todas las noches ella terminaba llorando siempre por todas las discusiones y las cosas horribles que Daniel le decía, y luego de esto tenía esta especie de ritual de que le daba a ella y él también se tomaban un Alplax, una pastilla para ir a dormir. Que encima buscamos a ver si las embarazadas podían tomar esta pastilla y supuestamente No. no podían No. tomar esta pastilla porque hay muy pocas cosas que puede tomar una mujer embarazada. Claro. Entonces, Porque Era generaba todo varios un problemas en el embarazo y le podía generar muchos conflictos al bebé y demás. Y bueno, sin embargo, él le daba igual la pastilla y él se tomaba también una porque decían que solo de esa manera iban a poder descansar correctamente durante la noche. O sea, en vez de no discutir y hacer Sí, las paces, claro, no. es todo retorcido, ¿ven? Que encima no solo discutían hacia la noche, sino que al otro día también seguían Seguían discutiendo, las discusiones. no verbalmente, sino por correo electrónico, que tenemos uno de los mails. Sí, es un poco extenso, de nuevo, recuerden. Este es un poco más largo que el anterior, pero... Sí. Dice, me gustaría poder expresarme de una mejor manera algunas situaciones que se dan entre nosotros, pero lamentablemente no puedo evitar la bronca que me generan algunas cosas. Ayer tuvimos una discusión que yo no generé. Sí reconozco que molesté rápidamente, pero tengo mis razones, así como siempre exponés las tuyas. Desde el sábado a la noche que me sentía muy mal, cosa que vos sabías, así todo traté de salir de la cama porque había cosas que hacer y también porque dentro de mi malestar quería compartir el domingo con vos. Era tal el malestar que tenía que para no ir a la cama hice un esfuerzo muy grande. Todo empezó cuando te dije que no quería salir a cargar nafta porque me sentía muy mal. Me dijiste que si me sentía bien querías pasar a lo de tu papá a dejarle las llaves y sabes muy bien que no podemos ir 10 minutos a lo de tu papá. Yo sabía que si salía era para quedarme un rato y te juro por Porotito, que es como ellos se referían al hijo, que me sentía horrible y con ganas de devolver todo el tiempo. No es mala voluntad mía y como siempre me dijiste, míralo de esta manera. Y empezaste a enumerarme las veces que me acompañaste y las que yo no. Y no es así como lo planteas, amor. Acá hay razones más importantes como para estar compitiendo a ver quién acompaña más de los dos. Que yo vaya los fines de semana para Villa Adelina no es un capricho. No lo hago porque sí o sí quiero ver a mi familia. Lo mío es más razonable. Desde que me mudé con Flor le prometí que la iba a llevar con el papá los fines de semana y así fue, contando que alguno que otro lo dejé pasar. Y ahora la razón está más que fundamentada porque Flor no vive más conmigo y sí o sí, los fines de semana la voy a ir a ver. Lamento mucho que lo veas solo a tu manera. Las familias viven lejos entre sí y se puede optar por ver a tu familia los días de semana, que dicho sea de paso, si no vamos nosotros a nadie le interesa vernos. O por lo menos a mí, no sé, me parece que siempre pensás con tu hipersensibilidad y no con la cabeza. Y me duele mucho más a mí que a vos, que todo el tiempo tenga que sentirme una hija de puta por tus reclamos, como si tu familia no me interesara, ni vos ni nada que tenga que ver con vos. No te olvides que las veces que vino tu mamá a casa fue por invitación de parte mía y tu papá no se mueve de su casa. Tu hermana Viviana mucho menos y Lorena y Leonardo ni hablemos. Como ven, bueno, era súper extenso, era un planteo súper complejo de todo. Es todo lo que no le pudo decir a la noche, siento yo, porque él se ponía Claro. capaz muy violento Sí. y ella le daba miedo a la situación, Claro. claramente.
y para mí no podía hacerlo verbalmente, entonces le escribía estos mails tan largos diciéndole cómo se sentía. Exactamente. Que está diciendo simplemente que quería ir a ver a la hija, que es algo completamente normal, porque vivían muy lejos, no la veían toda la semana, el único día que tenía para verla era el fin de semana, y él no quería que ella vaya para ahí. Exactamente. Lo cual es una locura. Es todo también parte de esta manipulación de él de ir mellando también, como vimos en otros casos, en la psiquis de su futura víctima, ¿no? O sea, en esta cosa de ir de a poquito limando con una paciencia quirúrgica para cada vez manipular más a la persona en cuestión. ¿Vos decís que son conscientes de lo que hacen o lo hacen inconscientemente por psicópatas? La verdad es que no te sabría decir. Para no mí soy... depende del caso. Yo creo que hay gente que es consciente de lo que sus palabras pueden hacer al otro, y hay otras que están tan acostumbradas a victimizarse que por más que vos le digas, che, me estás diciendo esto y esto, tal, ellos se siguen viendo como víctima. Entonces realmente no son conscientes de esto porque en sus cabezas son solo víctimas. Claro. ¿Entendés? Siento lo mismo igual, yo creo. Como que hay algunos que capaz se dan cuenta y hay otros que no. Sí, hay gente que es manipuladora y ven al que es manipulable como tonto y dice como, yo que lo hago soy un vivo por hacerlo, jajaja. Claro. Que es la gente que es más... Si no me equivoco, esa es la diferencia entre sociópata y psicópata. Sí, como que no me quiero meter ahí porque tampoco sé tanto, pero claro. Ya lo traeremos, lo averiguaremos. Ya lo averiguaremos bien y lo traeremos acá. Claro, está el que es consciente y el que simplemente juega su rol de víctima y se cree eso que está diciendo, ¿no? Total. Pero bueno, él vivía obsesionado, si ella demoraba 10 minutos de más, él le exigía que le mostrara los boletos de colectivo, él quería saber si ella se había desviado, a dónde había estado, le revisaba el celular, se fijaba si había hecho alguna llamada y si veía algún número que no conocía, él llamaba para ver quién atendía, si era hombre, si era mujer, quién estaba del otro lado. Era cada vez más grande el control. Claro. Llegó un punto en el que él le pidió la clave de su correo electrónico para ver si se hablaba con alguien más. Y bueno, todas las noches era una pelea y ella llegó a confesarle a sus compañeras de trabajo que estaba viviendo un infierno. Claro. En la casa por ahora... Menos, perdón, no te quería contar, pero por lo menos se da cuenta, o por lo menos empezaba a dar cuenta acá de que no era normal lo que estaba viviendo y que lo estaba pasando mal. Exactamente. Cuando en un principio no lo distinguía quizás. Y en este punto de la historia, en la casa empezaban a haber ciertas reglas que no se podían romper. Ella tenía que dejar siempre el celular boca arriba, así él podía ver si le llegaba un mensaje o una llamada, y en caso de que fuera así, ver quién era, y bueno, ya sabemos cómo sigue, discutir, hacerle un planteo y demás. Otra noche más de pelea, o sea, era básicamente... Todos los días le pasaba lo mismo. El mismo ejercicio de manipulación, de ver con quién te hablas, a dónde vas, cuánto tiempo estuviste arriba del colectivo, por qué tardaste más, no te creo que había tránsito, seguro te querías levantar a un hombre. Era como que todo este planteo constante. Que todo era cosa de su cabeza. Era todo producto de su imaginación, porque realmente Erika en ningún momento trató de hacerlo. No. Pero bueno, era una obsesión de él. El día del amigo de 2010, ella salió con amigos y compañeras de trabajo y cuando volvió a la casa, la Agostena revisó el auto con el que ella había ido a ver si había algo raro, encontró una servilleta con labial y obviamente armó un escándalo por esto diciéndole que se había maquillado para verse con otro hombre, que se había puesto linda para levantar a otra persona, que con él no lo hacía y todo un escándalo de nuevo, otra noche más peleando, otra noche con Alplax y así seguían todo el tiempo. Todo se ponía cada vez más violento y ahí es cuando Daniel le escribe una carta que ahora vamos a leer y ella en ese momento volvió a contarle a sus compañeras de trabajo que estaba todo muy raro, que él había cambiado mucho desde que lo conoció y dijo textualmente: estoy viviendo mi peor pesadilla. Bueno, ahora... Perdón el perro, si sí, se escucha. Disculpen el perro de fondo, sepan disculpar. El momento de la llegada de un bebé se corresponde con uno de nuestros grandes sueños, en lo individual y compartido, y necesitamos que sea pleno, pero nadie se libra del mantenimiento diario del amor y esto incluye el diálogo, las aclaraciones, pero deben ser del tono de la que tuvimos esta última mañana de viernes en el campo, escuchándose y respetándose y dándose lugar. Yo quiero aclarar que el intercambio de ideas de anoche fue inferior. Fue razonable mi aclaración sobre lo innecesario de tus comentarios, pero vos confundís mi relato de hechos reales
con pasada de factura y mi compararnos con una estúpida competencia de mi parte, cuando solo es para que veas qué cosas me duelen y me alejan. Si yo trabajé y me esforcé logrando cambios para que las pesadillas vividas sean historia, haciéndome cargo, aceptando, reflexionando y no volví a mostrarte con paranoias e inseguridades, se acabaron las lágrimas, el desvelo, los celos desmedidos y tenemos paz. ¿Por qué te cuesta tanto ponerle voluntad para no desencajarte cuando recibís una crítica? Y no es que no tengo motivos para volver a vivir malas noches, es que pongo lo mejor en cada ejemplo. Llámese uno, que me muestres los intercambios de mails de TSU, que es la empresa en donde ella trabajaba, por el Día del Amigo, solo de las mujeres, que aparezca una servilleta en el piso del auto donde queda el exceso de rouge por el que hipotéticamente yo podría decirte algo. 3. Que en la casa de mi papá reconozcas el tema de Tormenta y comentes que lo tenés en la PC y lo cantes con toda la alegría cuando yo sé perfectamente el origen del parecido. Y así yo dejé la imbecilidad y ahora puedo reconocer que en cada caso tu intención es la mejor, pero esas actitudes jamás van a desplazar a las que considero ideales. Y en realidad estas torpezas son las generadoras de la desconfianza. Recuerdo muy bien tu promesa al respecto también, yo no evito ninguna información y lo sabes. Entonces si la Erika auténtica disfruta de sus labios con rouge y se ve así más linda, me parece perfecto y yo no tengo absolutamente nada que acotar. Pero si con tu familia Daniel compartió desde que te conoce alrededor de 70 situaciones y vos con la familia de él no más de 5, por lo menos escuchalo. Los 5 días de la semana de los que hablás sabés perfectamente que solo alcanzan para madrugar, trabajar, reencontrarnos, bañarnos, cenar y se acabó. Te amo mucho y mucho. No sé por qué puse eso, pero bueno. Y quiero verte bien. Contás conmigo absolutamente para todo y quiero que cada día ser un poquito una mejor persona. Por mí y para nosotros. Ojalá puedas interpretar de este mail como lo que es. Solo una necesaria y oportuna reflexión. Está hablando en tercera persona, por si alguien no entendió, Sí, porque en el el momento final. que dice Daniel tal cosa, es él mismo igual hablando en tercera persona, porque yo cuando lo leí me perdí. Claro. Dije, ¿qué? Y lo aclaro por las dudas, por si hay alguien como yo que no entendió. Y en este momento ella le responde lo siguiente, es mucho más breve. La mamá de Porotito o Porotita, Que ella también habla en tercera persona. ella también habla en tercera persona, cuenta con tamaña voluntad para hacer manejando un gran trayecto hacia el trabajo cada día ida y vuelta sin quejarse. Para este sacrificio hay que tener actitud y condiciones, motivaciones, y sé que estoy entre ellas, y eso me hace feliz. Como cada vez que se acerca y me abraza para besarme llenándome de certeza y energía. La mamá de Porotito tiene estas cosas que a veces injustamente olvido. Lo de la parte de la canción de la tormenta me parece totalmente tipo, ¿qué? Sí, que le reclame como... Es una canción. Escuchaste una canción y la cantaste re contenta. Claro. No sé de qué hablará la canción porque sinceramente no la No. busqué, No. pero es una canción que podemos conocer por cualquier Sí. cosa. Es No, tremendo. sí, O lo- sea, el nivel de manipulación llegaba al punto en el cual él ya le hacía planteos por cualquier estupidez, como por ejemplo reconocer una canción. O sea, cada vez esto iba escalando más. Para mí era simplemente esto, ¿no? Seguir trabajando sobre la psiquis de ella. Es así. Sí, sí. Perdón. El último mes, Erika quedó más aislada que nunca de su familia, por primera vez en mucho tiempo. Pasó 3 semanas seguidas sin ir a Villa de Lina a ver a su mamá y a su hija. O sea, Esto fue por la manipulación de todo él, para seguramente. mantenerla alejada de su familia. Es simplemente eso. A su familia esto le parecía raro, claramente, pero no entendían lo que pasaba. Pensaban que era que ella se sentía mal por el embarazo, pero en realidad ella estaba sufriendo un sub y baja constante de emociones. De la violencia pasaba al amor y del amor a la violencia y así todo el tiempo. Ella finalmente decide ir a Villa de Lina y quería acercarse a una inmobiliaria para alquilar una casa cerca de donde vivía su mamá. Ella le dijo al chico que la atendió, ella le dio al chico que la atendió el número de su mamá por si aparecía algo. O sea, el miedo de ella era tanto que no quería ni que se entere su pareja que ella tenía intenciones de irse. Entonces, claramente estaba buscando escapar del Agostino. Exactamente. Y a modo de... para que vean un poco, ¿no? La ida y vuelta que tenían. Ahora
Erika le escribió un mail a Daniel que era una mezcla entre amor y preocupación por cosas que él le decía. Interpreto que a otro correo que él le habría escrito, le respondía: hermoso amor lo que me escribís, ojalá pudieras tenerlo presente cada minuto para que cuando empiezan de a poquito esas hormiguitas con el cosquilleo de algún conflicto puedas matarlas con este pensamiento, que tiene más de sentido común y raciocinio que cualquier barbaridad que puedas decir. Tus pensamientos te controlan y seguimos discutiendo lo indiscutible. Y seguimos desgastando la relación que no tiene un largo trecho, aunque muy intenso, pero una relación corta, con muchos cambios, muchas discusiones, que a mí me hacen tan mal hasta el punto de no querer verte ni escucharte. Y hay un bebé en camino. Me parece suficiente como para dejar las pavadas de lado y darle para adelante para poder enfrentar lo realmente importante. Es de nuevo esto, ¿no? Ella ahora le empezaba a dar una respuesta como desde un lado más cariñoso para ver si capaz desde ese lado le podía llegar a él, pero bueno, evidentemente... Para mí seguía, sentido común. Sí. Seguía haciendo por mail porque no sé si podía enfrentarlo de esa manera, pues supongo que tenía miedo y en persona también debe ser muy difícil afrontar a una persona aparte, tan violenta, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que aparte es complicado hablar porque andás a sacarle la idea que tiene el otro en la cabeza. Ese es el punto, sí. Claro, es imposible. Luego de esto, Mauro, uno de los hermanos de ella, fue a la casa en la que vivían con Daniel y lo encaró preguntándole qué pasaba con su hermana. Él le dijo que tenían algunos problemas, pero que ya habían empezado terapia de pareja y que se van a solucionar. Y decía que el problema principal era que ella le mentía y terminó la charla diciéndole: si algún día me llego a enterar que Erika me engaña, la mato. Sí, cosa que es una declaración súper fuerte. Si escuchás eso de O sea, alguien, que pero te lo diga la pareja de tu hermana es como... No, es no terrible. sabes cómo Es un reaccionar, shock. aparte, ¿qué le decís? ¿Querés salvarla? ¿Querés salir corriendo? Capaz No, es una yo forma de ahí- decir. Sí, no. Pero Mauro claramente se quedó impactado con lo que escuchó, obviamente, y le pidió que se lo repitiese. La Agostena le dijo que solo era una manera de decir, que no era literal y que el estrés y los nervios le hacían decir cosas así, intentando restarle importancia, lo cual era imposible Claro. para un dicho de tal magnitud. O sea, La Agostena para este punto estaba completamente enfermo de celos, como ya lo pudimos verificar con todas las cosas que venimos contando, pero cada vez era peor. Lo que empezó en su casa ahora también seguía en la calle, seguía en el supermercado, ya no tenía intención de disimular Claro. No. toda la violencia con la que trataba a Erika, ¿no? Y acá también aparece otro correo más, creo que ya es el último, disculpen, son muy extensos estos correos, pero dice: ¿cómo expresar mi dolor, mi angustia y la impotencia que me genera todo esto? Es muy difícil evaluar y llegar a un acuerdo cuando pasan estas cosas. Pasamos un domingo increíble, con cosas sencillas, mucha positividad, en familia, con los nuestros y la aceptación de cada uno de ellos. Nada podía pasar para que se arruine nuestro momento, pero pasó, y de la manera menos esperada y más injusta, al menos para mí. La sensación que me queda es de desconsuelo, soledad, injusticia y mucho lamento. Nunca nada estuvo más lejos de ocultarte un regalo que me hicieron, aunque fuera lo más normal. Me sorprendió la pregunta que me hiciste. Yo nunca te lo hubiera preguntado. Pero nunca lo entendiste así. Ni siquiera se te pudo ocurrir. Tu manera de dirigirte era atacante, porque reaccionás siempre dudando y pensando en lo que no es. Creo que quedaste muy marcado y tu inseguridad en general, mi edad o la tuya y mi personalidad son condimentos no compatibles con tu persona. Lamento mucho más que vos lo que pasó, pero yo no lo generé, y para dar el toque final a esta absurda situación, me decís que estuviste toda la semana angustiado y casi desesperado por hablar con alguien porque yo, en el súper, me desboqué para mirar a un flaco, y lo seguí con la mirada. Disculpame si en esta nuevamente no me sumo, me parece ridículo e incomprensible. Quizá hasta pienses que estoy siendo cruel, como solés decirme muchas veces, pero no concibo lo que me planteas. Quizá en su mayoría no lo puedo aceptar, y ahí arrancan mis dudas. ¿Habré hecho bien en hacer la movida que hice? ¿Mudarme solo por el hecho de amarte y querer una familia con vos? ¿Era el momento? Ayer, si la nena no hubiese estado y hubiera tenido la casa de mi mamá más cerca, me hubiese ido. ¿Y sabes por qué te escribo todo esto? Porque hablamos y parece que nada sirve, nada cambia. Tus dudas sobre mí
están. Ni siquiera lo hago para solucionar algo, ya que creo que está muy lejos de lo que te afecta se solucione. Disculpa mi pesimismo. Si vos no pudiste dormir, yo mucho menos. Pero la diferencia es que vos estás de tu casa, trabajando con un amigo. Yo tengo que estar acá en el trabajo con mi mejor cara, durmiéndome en el escritorio y aún peor sintiéndome así sin ganas de respirar. Te lo voy a resumir. ¿Sabes cómo me siento? Que me endulzás con las cosas más ricas y después me das un vaso de ácido muriático para bajarlo. No sé cómo sigue esto. Sí sé que tu desconfianza es injustificada. No me hace nada bien y me supera. Tremendo. Acá claramente ya se había dado cuenta de que no quería estar con él y que la violencia que estaba sufriendo no era normal, pero ¿cómo salís de eso? No, es que ya no... No, ya llega un punto en el que... Y eso que tenían poco tiempo de relación, o sea... Iban menos de un año. Sí. Ahí. Y mirá la intensidad con la que se escribían, o sea, recordemos menos de 6 meses de relación y ya estaban escribiéndose estos testamentos por mail, o sea, súper intenso, la verdad, todo. Aparte ahí mismo le decía, tipo, no me escuchás, o sea, yo te hablo y te digo las cosas que me duelen o me molestan y es lo mismo que nada, o sea, es hablar con una pared. Total. Porque no le importaba, supongo. No. Pero por lo menos se dio cuenta, hay gente que nunca se da cuenta, pasa que es muy difícil seguramente salir de eso. ¿Cómo haces? Es que es muy complicado, sobre todo teniendo una persona tan manipuladora a tu lado. Por eso, o sea, porque él ahí lo dice, ella igual me todo el con tiempo las cosas más lindas y lo bajo con ácido muriático. Sí, me das ácido muriático para bajarlo. O sea, ella claramente veía que la situación no estaba bien y quería salir de ahí, pero por algún motivo que la verdad se escapa al raciocinio. Yo creo que esto es simplemente emocional. Era sí, una miedo. También de miedo. Manipulación constante. Y todo eso, ella no se terminaba de ir. O sea, quería irse, pero no podía. Y pasa que es la manipulación esa que se quedaba con él porque él la manipulaba. Pero bueno. El último miércoles, Erika apareció en la casa de su mamá. Ella solía ir los fines de semana, nada más, pero esta vez apareció a mitad de semana. Su mamá la veía angustiada, preocupada, pero no le quería preguntar y Erika no le contaba nada, solo le dijo que necesitaba sus caricias. Sí, que eso es muy fuerte. Imagínate ser la madre y escuchar esa parte, verla, porque se nota cuando alguien está Imagínate mal. ser la madre y aparte es tu mamá, que ¿sabes? aparezca de la nada tu hija, que te diga, no quiero hablar de nada de lo de Daniel, pero necesito tus caricias. O sea, debe ser súper preocupante. O sea, yo como mínimo me quedaría llamándola todos los días, tipo, ¿estás bien? Porque, ¿qué sabes? O sea, nunca sabes realmente con quién estás tratando. No. Pero esa fue la última vez que su mamá la vio con vida, ya que el viernes 20 de agosto de 2010, Erika, de 30 años y 2 meses de embarazo, salió de su casa en Lanús y se fue a trabajar como cualquier otro día. Las cámaras a la tarde la captan saliendo del trabajo con sus compañeros. Claro. Luego de eso empezaron otras versiones, ¿no?, de los testigos y de la Agostena, que bueno, eran bastante contrastantes. Esa tarde-noche, Erika y Daniel tenían la primera visita con el obstetra cerca de las 9 de la noche. Daniel Pantano los atendió en el sanatorio Mater Dei. O sea, este fue como el punto en común, digamos, dentro de todas las declaraciones. Ahora vamos a ver todas las idas y vueltas que hay con este tema. Cuando salieron, Erika le mandó un mensaje a su hermano y luego habló con Gabriela, una amiga de ella, sobre la obstetra. Le dijo que le había gustado el médico, que estaba satisfecha. Y al rato, mientras seguía en el auto volviendo a su casa, otra amiga, Laura, la llamó y Erika atendió, pero le habló cortante. Daniel estaba escuchando todo lo que hablaban y Laura lo sabía y no le copaba demasiado. Recuerden a Laura. Claro. Importante. Hablaron sobre la visita del obstetra, pero ella no podía expresarse bien. Laura se estaba dando cuenta de que algo pasaba y le dijo, ¿qué pasa, Eri? Y ella solamente le contestó que Daniel estaba manejando un poco nervioso. A lo que ella le dijo que ya no sentía esa privacidad de amigas y que Daniel siempre estaba metido en todo. A lo que Erika respondió que no se preocupe, que al otro día le iba a llamar y que iban a hablar bien del tema. Claro, o sea, ya las amistades obviamente lo notaban hace rato, pero ahora ya empezaban a comunicárselo, te noto distante y demás. Pero bueno, al otro día, el sábado 21 de agosto a las 9 de la mañana, María Esther, la madre de Erika, la llamó porque le quería preguntar a qué hora iba a ir, como de costumbre todos los fines de semana, pero ella no contestó. La llamó varias veces, pero en ninguna ocasión tuvo respuesta.
Después incluso llamó a la casa e incluso lo llamó a Daniel y no contestaba. O sea, no había manera de contactarse con ella. Obviamente ya para este punto María Esther estaba de los nervios, estaba Claro, realmente muy porque preocupada. nadie atendía el teléfono. Aparte, después de haber recibido a tu hija el miércoles diciéndote que no quería hablar de nada, que solo quería tus caricias, porque necesitaba Sí, o sea, el apoyo de sabía su que madre, Algo raro mal. había, aparte te das sabía cuenta. que algo estaba mal. Sabía. Recién a las 2:55 de la tarde, Daniel atendió a la mamá de Erika, pero para este punto, que para este punto yo estaba completamente preocupada porque habían desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde casi, había un montón de horas. Y Daniel le dijo que había estado trabajando y que no había escuchado el teléfono, a lo que la madre le preguntó por Erika y él le dijo que habían tenido una mañana complicada, que habían discutido, ella se quiso ir, tironearon de la cartera hasta que ella se cansó, la soltó, agarró el celular y se fue. Esto obviamente llamó la atención de María Esther, pero él la interrumpió preguntándole si Erika había llegado a Villa Adelina. A lo que ella le dijo que no y él le puso la excusa de, bueno, se debe haber perdido, queriendo desentenderse de la situación. La madre no se rindió y la siguió llamando todas las veces, no consiguiendo una respuesta. Claro, es que ya era muy tarde. Recién a las 9 de la noche, la Agostena, denunció la desaparición de Erika y para las 11 de la noche, la policía allanó la casa en donde encontraron la cartera que él había mencionado en la conversación con Que encima su suegra. la llamada le dijo que ambos estaban tirando, viste que las carteras pueden tener dos cositos o Sí. uno, en la llamada dijo que había dos y cuando allanaron la casa, esa supuesta cartera tenía solo Una sola asa. asa. Claro, ahí va. Una asa. No sabía cómo se llamaba. Claro, entonces bueno, dentro de... Acá empezamos a ver todas las falencias que empieza a tener ¿Cómo se pisa Daniel él solo? en el relato, todo el tiempo pisándose, o sea, es constante realmente. Pero bueno, en esta cartera encontraron que estaba la billetera, que tenía dinero y documentos de Erika, lo cual obviamente es raro, nadie generalmente sale sin documentación o sin un poco de plata de su casa. Pero bueno, y además adentro de la cartera también estaba el ácido fólico que Erika estaba tomando por el embarazo, pues recordemos que es un suplemento para la Una energía vitamina y con el demás. vaso. En la declaración, él dijo que ella tenía puesto un polerón gris, una calza negra y botas de caña alta, que es raro porque esta ropa la encontraron adentro de la casa. O sea, ¿cómo es que lo tenía puesto si estaba dentro de la casa? Teoría, breve paréntesis, para mí acá dijo, ¿qué ropa le veo siempre? Esta, listo. Sí. Y lo dijo sin pensar y estaba todo ahí en el placar. O sea, Al revisar la casa, Luciano, que es otro de los hermanos de Erika, se dio cuenta que el hogar de la casa estaba caliente. O sea, el hogar es la chimenea. La chimenea. La chimenea. O sea que había sido prendido hace poco y también estaba limpio, lo cual era raro porque solo quedaban algunas cenizas. Claro, esto es raro porque en ese momento del año, a pesar de que era agosto y demás, hacían 24 grados. No prendés un hogar con 24 No grados. prendés un hogar para calefaccionar una casa cuando hacen 24 grados, claramente. Y bueno, nada, obviamente esto a Luciano le llamó la atención y fue motivo para que le preguntara. Le dijo, che, ¿por qué esto estaba caliente todavía? Y Daniel le dijo que había cocinado unas costillitas de cerdo, como solían hacer, que eso supuestamente, según él, era algo que era recurrente y que usaban en ese hogar a modo de parrillita. Sí. Claro. ¿Quién hace eso? No ¿Quién sé. usa la chimenea de No, yo parrillita? conozco gente que lo hace, pero viven en el campo y no sé si tiene algo que ver, pero acá no se suelen tener casas No es lo más común. con hogar, creo. No sé, nunca fui a No, una no. casa de acá. Casas con hogar hay, pero rara vez usás un hogar como una parrilla, eso voy, o sea, es raro. Aparte es raro porque habían discutido toda la mañana, supuestamente la versión de él, ¿por qué te pones a cocinar una costillita de cerdo? Claro, o sea, podés hacerlo claramente, pero es raro, no sé, Es a mí no rara me las calza. situaciones. A mí no me calza. es raro. Luciano le dijo todo esto a la policía, quienes llamaron a los peritos, y estos tomaron muestras, los cuales como resultado dieron que había restos de fibras sintéticas de color rojo, que parecía ser ropa interior de Erika. A él le preguntaron si ella tenía ropa interior de color roja, lo que la Agostena dijo que no recordaba, que no podía ni confirmarlo ni desmentirlo. Y algo que lo hundió fue que de la nada él dijo que
A veces prendo fuego ropa vieja de Erika o mía, siguen siendo el Es logo. el real, no aclares que oscurece. Literal. ¿Por qué decís eso? Claro. O sea, estás nervioso y querés tapar algo que... ¿Por quién prende ropa? Claramente. O sea, ¿quién prende fuego con ropa? Claramente. ¿Por O sea, qué? no tiene sentido. No tiene ni pie ni cabeza tiene. No, realmente no tiene sentido. Y además, ¿por qué aclararías eso? Es todo Se quería, extraño. Se quería cubrir y le salió muy mal. No. Pero bueno, los peritos también encontraron sangre debajo de la mesa ratona y obviamente le preguntaron a Daniel si sabía de esto, a lo que él respondió: hace unos días se cortó una mano haciendo un trabajito y se tuvo que vendar. Y obviamente Brenda, que era la hermana de Erika, dijo: imposible, Erika se cuidaba mucho las manos y aparte nadie la vio con una venda. O sea, podía haber dicho que, no sé. se pisaba, o sea, claramente estaba mintiendo. Acá la familia de Erika inició una campaña para saber qué había pasado, hicieron panfletos con su cara, hacían marchas seguidas y pegaban su foto en todos lados por si alguien la veía y nada, que llamen para avisar. A todo esto la Agostena se fue a Paraguay y dejó su celular prendido dentro del auto porque pensaba que lo estaban siguiendo y claramente lo estaban siguiendo. Pero el fiscal lo dejó irse para ver qué quería hacer y mandó a alguien para que lo vigilara. Claro, dejó el teléfono acá en Argentina y se fue allá a Paraguay. Se creía ¿no? piola por decir, lo tipo dijo acá, no me dijo, van a encontrar y tenía... Sí. no me van a encontrar, claro, como si no hubiese un registro de persona y de entradas y salidas del país, ¿no? Y la policía no tuviera acceso a eso. Y no lo estarían siguiendo porque tenés una Una causa persona, abierta. claro, literal. Apenas él volvió, lo interrogaron y le preguntaron sobre qué hicieron ambos el día anterior a la desaparición de Erika. Él contó que fue al obstetra, que llamó a la pizzería, pidió una pizza, cenaron y discutieron. Y el fiscal le preguntó obviamente el motivo, pero él dijo que no se acordaba, lo cual es como... Rarísimo. Agregó que al otro día por la mañana tomaron unos mates, pero que ella seguía enojada y se quería ir a lo de su mamá. Claro. El fiscal le volvió a preguntar sobre el tema de la ropa y él dijo que tenía 2 pares de cada cosa y obviamente esto levantaba más sospechas, nada cerrado, o sea, claramente el tipo pensó en el primer outfit de ella que recordaba verla cotidianamente. O sea, podés tenerlo igual, 2 cosas, capaz te gusta mucho y te compraste 2 veces lo mismo, pero raro. Pero es muy raro, no es lo más común. Y bueno, le pidieron el celular de ella para revisarlo y encontraron que alguien había entrado al celular 5 veces al buzón de entrada entre las 9:13 y las 9:16 de la mañana. En esta franja horaria solo estaban las llamadas de María Esther, o sea, la madre de Erika. Claramente sospechoso. Después revisaron el celular de él, que había estado hablando con uno de sus sobrinos, lo cual era raro porque él no tenía contacto ni relación con parte de su familia. Y el fiscal le preguntó por qué habían estado hablando y Daniel le respondió que iban a hacer un arreglo de un baño juntos. Todo era muy extraño y no hacía más que levantar sospechas, por lo que llamaron a las últimas 3 exparejas de Daniel. Jimena contó que el hombre era celoso, que se la pasaba controlando y que tenía problemas de todo tipo, que le cuestionaba todo y ese control y obsesión habían derivado en golpes, en actos de violencia física y por eso la relación había terminado. Claro. Alejandra, otra de sus exparejas, dijo algo parecido. Dijo que la perseguía y que la controlaba. Y además también contó, algo que para mí es terrible, que a veces la despertaba con baldazos de agua fría en las mañanas. Y bueno, también se sumó la declaración de María, quien terminó por completar esta imagen terrorífica, contando que quedó embarazada y que él había hecho lo imposible para que ella aborte, pero ella le dijo al fiscal que siguió adelante con el embarazo, tuvo su hijo sola, le puso su apellido de soltera y agregó que Daniel nunca fue a ver a la criatura, o sea, nunca se hizo cargo de ese hijo que tuvieron. Igual, O sea, menos mal. menos mal, sí, un problema menos Mejor para por la ella. criatura. Sí. Luego de las declaraciones allanaron de nuevo la casa y cuando encontraron arriba de la mesa apilados un montón de afiches con el rostro de Erika que la familia de ella se los había entregado para que los pegue por el barrio de Lanús y él nunca los puso en ningún lado. Le preguntaron qué había pasado y él dijo: los dejé ahí porque están desactualizados, para este momento Erika ya tendría que haber tenido a nuestro bebé. Pero claramente eso es no querer Es mentira, colaborar no. con la causa. Es que es así, él muchas veces dijo, soy la persona que más buscó a Erika. Sí, no. Cuando nunca hizo nada y se la pasó mintiendo con todo lo que hacía.
Recién en julio de 2012 detuvieron a Daniel, pero estuvo preso únicamente hasta diciembre por falta de pruebas. De todos modos, el fiscal siguió adelante con la investigación, volvió a revisar los informes de las líneas telefónicas vinculadas y ahí pudo encontrar algunos datos. A las 22:01 del viernes 20 de agosto del 2010, alguien llamó a una pizzería desde Lanús. Esto en principio parece coincidir con el relato de Daniel, ¿no? Que era, llamé a una pizzería. Pero lo raro es que los registros de Erika marcaban que ella, a las 22:13, seguía hablando con Laura, su amiga, todavía estando dentro del auto en Capital Federal, volviendo del médico. O sea, no calzaban el llamado a la pizzería Hecho desde el domicilio de Daniel con la llamada que todavía estaba teniendo Erika dentro del auto, supuestamente volviendo todavía. O sea, parecía como... ¿Cómo decirlo? Como ya planificado, ¿no? Como que había alguien en la casa Exactamente, que tenía el mandado de hacer ese llamado, ¿no? De hecho, esa fue la conclusión a la que llegó el fiscal, diciendo que había una tercera persona involucrada, que era alguien que los estaba esperando. Igual no llegaron a ningún lado con eso, hasta que en 2016 una testigo llamada Verónica llamó para decir que su pareja, quien trabajaba en la funeraria de la familia de Daniel, le dijo: yo sé lo que pasó. Discutieron, él la empujó, ella se cayó, se golpeó la cabeza con una mesada y se murió. Él no quiso matarla, pero no podía explicar lo que había ocurrido. Por lo tanto, se comunicó con el encargado de la funeraria y le pidió que le hiciera un favor, que necesitaba hacer desaparecer el cuerpo de Erika. La teoría más fuerte es que la llevó a la funeraria y la cremaron. Igual yo tengo preguntas de esto, o sea, tengo dudas, no preguntas, que ¿por qué habría una tercera persona en la casa? O sea, ¿qué planes tenía él? Porque si supuestamente lo que dice este hombre fue sin querer que la empujó y la mató, ¿por qué habría una persona llamando a la pizzería? Sí, porque se había planeado realmente matarla, fue sin querer, o sea, es como hay Yo ahí lo que capaz puedo interpretar, lo que puedo llegar a interpretar es, no sé, había invitado a alguien para comer una pizza y le dijo: che, mira, estoy llegando más tarde, pedí una pizza. ¿Pero por qué mintió? Pero después intencionalmente, que capaz algún cómplice o algo, pero digo, dentro de su relato posterior, él dijo: no, fui yo el que llamó, listo, ya está, no había ningún otro testigo, ¿entendés? No capaz era eso, es un poco, a mí también me hace muchísimo ruido, pero es, o sea, claramente es sospechosísimo, pero digo, es la única alternativa que se me ocurre. Luego de esto llamaron a Gabriel, que es la pareja de Verónica, para que declare y volvieron a pedir la detención de la Agostena. Exactamente. El juicio oral comenzó el 4 de junio del 2018. Ya habían pasado, una banda de años. En el Tribunal Oral en lo Criminal, número 9 de Lomas de Zamora. Fueron 40 los testigos que declararon y también hubo peritajes psicológicos y todo apuntaba a que había un patrón de violencia en la relación, claramente demostrado por todos estos correos que ya leímos. Y bueno, a la Agostena lo sometieron a varios estudios psiquiátricos y psicológicos y determinaron que era psicópata, que tenía agresividad reprimida, era impulsivo, arrogante, mediocre, superficial, engañoso y manipulador. Tenía todo el combo entero, el cóctel molotov para explotar. Y la Agostena sostuvo su inocencia en todo momento. Él incluso hasta, recuerdo que le escribió a algunos periodistas cartas haciéndose la víctima, contando supuestamente lo que realmente había pasado. Nada, él dijo no recordar ciertas partes de la historia, él solo recuerda como que Erika se fue a la casa. Se sigue defendiendo un montón de tiempo en vano. En julio de 2018 fue condenado a 22 años de prisión. El fallo lo encontró culpable de delito de homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género. Violencia de género se incorpora como contexto, no como figura de femicidio para este hecho, porque cuando sucedió, que fue en 2010, la legislación argentina aún no contemplaba la agravante específica de femicidio para este tipo de casos. Un poco más humano, lo explica Sebas. Claro, básicamente el femicidio en sí hoy en día es un agravante del delito de homicidio. Que en ese momento no estaba. Claro, o sea, vos en ese momento el femicidio o violencia de género, como se llamaba en esa época, es simplemente un contexto. O sea, es información adicional, pero que no añade gravedad al delito en sí. Después del 2012, que fue cuando se estableció
con la ley 26.000, no recuerdo el número exacto, Sí. pero bueno, se estableció que la violencia de género, o sea, el femicidio, era un agravante del delito de homicidio, o sea, Acá todavía no lo empeoraba. era. O sea, el femicidio te da cadena perpetua, por eso a él no le dieron Exactamente. cadena perpetua porque todavía no existía como el femicidio. Claro, como agravante Claro. formal. Nunca se supo si realmente a Erika la cremaron, no se encontró cuerpo ni ninguna evidencia de que haya sido cremada en ese lugar. Luego de la sentencia declaró que el viaje a Paraguay había sido para buscarla a ella y pensó que podía tratarse de trata de personas. Hasta día de hoy él sigue alegando de que es inocente. Claro. Yo me acuerdo, no me acuerdo tanto, pero hablé con mi mamá del caso y me dijo que en ese momento en la tele pasaban como que en la funeraria habían encontrado, esto no es nada, Nada oficial. Nada oficial, tómenlo Lo con decían en pinzas. la tele. Sí, sí, sí. que sí. habían encontrado restos de anillos de ella en la funeraria, supuestamente donde la habían cremado, pero nunca fue oficial tampoco, por eso lo pusimos, pero en la tele lo decían, como Claro. que se habían agarrado de eso para decir que lo que había pasado. Claro, Pero no se sabe realmente qué pasó, o sea, hasta el día de hoy tampoco se sabe. es un verdadero misterio, o sea, Pero él sigue preso. él sigue preso a día de hoy, es una persona que, bueno, fue Claro. encarcelada por lo que cometió, quizás no la cantidad de años que corresponderían. Claro, porque todavía no existía... Porque todavía no existía exactamente la figura penal, digamos, el femicidio no es una figura penal por separado del homicidio, es un agravante nada más, o sea, es algo que empeora el delito de homicidio, pero no es en sí un delito por su propia cuenta. Involucra un delito igual, obviamente, pero bueno, eso. Así que nada, es un Meru, caso... ¿qué opinás? Meru, cri, 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 cri. No, es un caso que realmente conmovió a la No, Argentina. es terrible. Fue de los Creo que primeros, fue de los primeros casos así de violencia claro, de de género violencia. más Sí. heavy, más que presentes. más se veían, conocidos. ¿no? Sí. Había un montón, claramente, Por supuesto. pero que Que fue visto. conocido. Que se hizo un en eco los muy medios. grande. Yo, con la gente con la que hablé, todos recordaban, personas mayores a mí, nombre. obvio, todos recordaban este nombre Yo vivo muy cerca de lo que pasó, entonces Claro. el barrio estaba como... conmocionado. Sí. Claro, es que fue una historia que, bueno, claramente te demuestra cómo la obsesividad, esta El posesividad manipulador, que sí, quería sí. tener, la manipulación y todo, puede llevar a una persona a perder la vida. La verdad, como decimos siempre, estas son historias que las tenemos que contar para que no se vuelvan a pasar. repetir, para que no vuelvan a pasar. Recuerden, si conocen a alguien que sufre de violencia de género, llamen al 144, el número para estos casos. En Argentina, 140. En Argentina, ¿no? Así que nada, traten de ayudar dentro de todo lo que puedan porque capaz dándoles una pequeña mano evitamos esto una vez más. Es muy difícil, obviamente, hacer Es que muy la difícil. persona se dé cuenta de lo que está muy pasando, difícil. pero algo se puede hacer Algo- siempre, Sí, nunca lo hay que quedarse en un importante lugar. es no dejarlos solos, no permitir que terminen pase de esto. aislarlos por completo. Exactamente. Así que bueno, así es como termina un caso más el día de hoy, la noche de hoy. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, es un placer traer esto para ustedes. Los Si esperamos quieren- el viernes. Sí, los esperamos este Sí. viernes de 16 a 18 horas horario Argentina, como siempre en Voces en Foco. Si quieren que cubramos algún caso en específico, pueden dejarlo en los comentarios o en nuestras redes sociales, que siempre les estamos leyendo y prestándoles atención. Así que nada, lo vamos a traer con todo el amor del mundo. Y nada, los esperamos este viernes, como dijimos en Voces en Foco. Los queremos. Chau. Me encanta que tenemos que ir a cortar. Que ahora tengo que ir a cortar, obviamente, pero bueno, para la edición va a Chau. quedar espectacular. Chau. Es espectacular. Así que nosotros acá. Buenísimo.